Dios bendiga, hermano. Muy buenas. Espero que todos estén muy bien. Estamos por aquí, una vez más, por este su canal Tribu de Fe. Como de costumbre, estamos por aquí para nuestros estudios. Usted sabe que estamos llevando unos estudios a cabo. Por aquí, por Tribu de Fe, estamos leyendo este libro, Se descifra el código judío de Perry Stone. Y por Carlos Santiago, que es el otro canal, estamos trabajando con lo que es un estudio sistemático del Nuevo Testamento. En el último video que está en Carlos Santiago es acerca de la carta a los Efesios, un contenido muy importante, muy interesante, la cual estamos estudiando el contexto geográfico, político, el lenguaje, a quién se le escribió, por qué se le escribió, qué componía esta ciudad, cómo se componía, cómo se compone esta carta, cuál es su estructura y todas estas cosas. Estamos por allí y le hicimos un poquito de apología a nuestro hermano Pablo, pero la que él merece, ni más ni menos, en su justa dimensión. Pero esto es otro tema. Solo vayan por allá, por el canal Carlos Santiago, y vayan a ver ese video que está bien interesante. Estamos por aquí para continuar con nuestra lectura. En nuestra lectura pasada nosotros estuvimos hablando acerca de árboles manchados de sangre. ¿Qué trataba este video? Este video trataba acerca de los pactos que se hacían mediante árboles en diferentes puntos geográficos donde habían ciertos árboles que se utilizaban. Inclusive había un pacto donde se llevaba a cabo sembrando un árbol y a medida que crecía este árbol, la encina, vimos la encina por ahí, a medida que iba creciendo este árbol, hacía referencia o alusión al pacto que se había eh, cuadrado, ejecutado en ese momento, y eso hacía referencia a que asimismo este tipo de árbol llamado encina crecía de manera robusta y frondosa, asimismo iba creciendo el pacto y se tenía que llevar a cabo o se tenía que tener pendiente de que así como se fortalecía este árbol, asimismo se fortalecía el pacto que se había hecho en donde estaba dicho árbol. Ahora, ¿por qué pacto? La que más se repite aquí es pacto, código, porque nosotros estamos leyendo, se descifra el código judío. Entonces esto trata acerca de 12 códigos judíos revelados, la cual presentan el porqué del éxito judío. Recuerden, no estamos viendo esto como lo último, pero sí tiene muchos detalles y muchas cosas importantes que nos pueden ayudar en nuestro cristianismo. En esta parte, nosotros vamos a estudiar lo que es el pacto, es sellado con una comida. Muy bueno y muy interesante para los que les gusta comer. Los pactos eran sellados con una comida en los tiempos antiguos. Será por eso que a nosotros nos gusta tanto comer a los cristianos. Pero la sesión que toca hoy, recuerden, no estamos leyendo esto capítulo por capítulo, sino que estamos dividiendo los capítulos por secciones para no durar tantos minutos acá. El pacto es sellado con una comida. Ese es el tema que vamos a tratar ahora. Vamos a ver diferentes pactos y diferentes contratos que se hacían mediante una comida, un banquete, una alimentación. Y el mismo Jesús nos enseñó esto en la Santa Cena y por ahí nos vamos y por ahí vamos viendo lo que vamos a tratar aquí. Leemos. Era costumbre sellar un pacto con una comida. Este ritual data desde imperios y tribus mucho más antiguos que la Torá. Algunas tribus primitivas preparaban un animal y otros grupos más primitivos, literalmente, mezclaban la sangre de ambos pactantes en una copa de vino y ambos pactantes bebían de ella. Uy, eso era parte de lo que se veía en tiempos anteriores, que se hacían pacto de esto. Dice que beber o comer sangre estaba estrictamente prohibido en la Torá. Eso lo vemos en Levítico 17:12. Desde tiempos muy antiguos y diferentes tribus que estaban al lado, o diferentes naciones que estaban al lado del pueblo de Israel, hacían pacto bebiendo sangre. En una copa se derramaban sangre, inclusive podemos ver en películas que se cortaban la mano y se daban la mano, cada uno sellando ese pacto en sangre. El concepto antiguo era que por medio de este acto ambas partes se volvían
Una, al participar de la misma sangre. La sangre era sumamente importante en cada ritual de pacto de la nación hebrea. Al sellar públicamente el pacto de Dios con Israel, Moisés roció la sangre del sacrificio de un animal escogido sobre el altar. El libro del pacto y el pueblo. Eso lo vemos en Éxodo 24 del 6 al 8. Miren, Dios prohibía, o para el pueblo judío estaba prohibido beber sangre, pero hacían pacto a través del derramamiento de sangre. Una de las cosas que se hacía en los tiempos antiguos para remisión de los pecados era el derramamiento de sangre de un cordero. Un cordero, se derramaba la sangre de un cordero en representación de el sacrificio que había de venir de Cristo. En lo adelante venía a ser perfeccionado en Cristo. Eso era sombra de variación, pero se derramaba sangre desde tiempo antiguo. Inclusive, perdón, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hubo fue un sacrificio. Dios mató un animalito allí y le quitó la piel para hacerle las túnicas de pieles, ya que ellos se pusieron delantales de hoja. Desde allí vemos que hay derramamiento de sangre para cubrir al hombre, para cubrir su vergüenza, para cubrir su pecado. La sangre también era rociada en el mobiliario sagrado del tabernáculo, incluyendo una vez al año sobre la tapa del arca del pacto. El arca era una caja rectangular cubierta de oro que contenía tres objetos sagrados: una vasija de oro con maná, o sea, pan, el maná que cayó del cielo, las tablas de la ley escritas en piedra y la vara de Aarón. Eso lo vemos en Hebreo 9:4. Cada año, en el sexto festival de Israel, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del tabernáculo. Más tarde pasó a ser lo que es el templo, para rociar sangre 7 veces en el extremo este de la tapa del arca, llamado el asiento de la misericordia o propiciatorio. Eso lo vemos en Éxodo 25, 10 al 22 y Levítico 16, 14. Lo que le estaba hablando ahorita. Para la expiación de los pecados había derramamiento de sangre en la tapa del propiciatorio, en la tapa del arca del pacto, la cual era el propiciatorio. Tenía el arca del pacto, le voy a poner una foto por acá. El arca del pacto era rectangular, tenía 2 querubines arriba en sus tapas, a los lados tenía 4 anillos, pasaban 2 varas de acacia de lado y lado, porque el arca iba a ser cargada en los hombres por los levitas y los sacerdotes. Tenía cuatro patas de oro también, para cuando sea posarla sobre estas 4 patas de oro. Su tapa era cubierta en oro y al lado era de acacia cubierta de oro. Dentro de la misma estaban las tablas del pacto, estaba el pan de hermaná que cayó del cielo y la vara de Aarón que reverdeció. Y esto estaba ya en el lugar santísimo, que representaba la presencia de Dios en el arca del pacto, y estaba guardada en el lugar santísimo. Al lugar santísimo solo tenía entrada el sumo sacerdote. Habían varios sacerdotes, pero el sumo sacerdote era el que estaba por encima de los demás sacerdotes. Y entraba a aquel lugar una vez al año para presentar o hacer el sacrificio por todo el pueblo. En el pueblo se hacían sacrificios diarios de ofrenda por pecados diarios, pero una vez al año se entraba al lugar santísimo para hacer lo que es el sacrificio de todo el pueblo, y era el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo allá donde estaba el arca. Esto está hablando acerca de eso, del derramamiento de sangre en la parte este de la tapa, llamada el propiciatorio, y era por el pueblo en general, que lo hacía el sumo sacerdote. Pero todo esto, como bien hemos hablado, se cumple en Cristo Jesús. Jesús pasa a ser el sumo sacerdote por excelencia, pasa a ser el sacrificio por excelencia y representa el lugar santísimo. Nosotros entramos al lugar santísimo, entramos a la presencia del Padre a través de Cristo. Cristo es nuestro lugar santísimo, Cristo es nuestro sacerdote por excelencia y Cristo es nuestro sacrificio una vez por todas por excelencia. Seguimos aquí.
El maná en el arca simbolizaba el pacto de Dios de provisión. Las tablas retrataban el pacto de Dios de bendición para los levitas y el pueblo. Y la vara era el pacto de autoridad de Dios dado al sumo sacerdote. Cada uno de los objetos que estaban en el arca del pacto representaba este tipo de pacto con el pueblo de Israel. Gloria a Dios. La primera comida de pacto se tomó cuando el primer rey y sacerdote de Jerusalén, Melquisedec, le ofreció una comida de pan y vino a Abraham después de la victoria de Abraham en la guerra contra los 5 reyes. Esto lo vemos en Génesis 14. Es un tema muy interesante el de Melquisedec. Melquisedec es el primer eh, rey y sacerdote a la vez. No se daban estos casos. Había una tribu que daba a los reyes y había una tribu que daba a los sacerdotes. La tribu de Leví daba a los sacerdotes, los levitas, y la tribu de Judá, creo que es, de por ahí es que viene el linaje de los reyes, que por ahí es que viene el linaje de David y todos ellos. Entonces, en Melquisedec se da algo interesante. En Génesis 14, mucho antes de tener las leyes, mucho antes de saber de lo que es diezmar, mucho antes de todo esto, aparece Melquisedec, que era rey y sumo sacerdote. Y es quien hace un banquete de pan y vino a Abraham en la victoria contra la guerra, contra aquellos 5 reyes que él se enfrentó. Jesús se compara con Melquisedec. Dice que Jesús es el rey y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué se hace esta comparación? Melquisedec, inclusive hay eh, estudiosos, eruditos, que entienden que es una cristofanía, que es Cristo que se presentó, porque inclusive Melquisedec era rey de Salem, que significa rey de paz. Entonces, todo esto hace alusión a Jesús, rey de paz, sacerdote y rey de reyes y señor de señores. Jesús es, según el orden de Melquisedec, es rey, es un sacerdote y es rey de paz. Melquisedec no se sabe de dónde surge, de dónde viene, si murió, si no murió, no se habla de él, que no tiene ni principio de día ni de noche. Es un asunto bien interesante y por eso es que se hace esta comparación entre Jesús y Melquisedec. En hebreo podemos encontrar eso. Seguimos. Isaac le pidió a Esaú que preparara una última comida antes de recibir la bendición de su padre. Rebeca, la madre de Jacob y Esaú, se dio cuenta de que esta era una comida de pacto de bendición e intervino para que Jacob suplantara a Esaú y recibiera su bendición. Eso lo vemos en Génesis 27, de 6 al 41. Jacob y su suegro Labán sellaron su pacto en Mizpa por medio de comer una pila de rocas. Dice aquí, perdón, Labán, ok, Jacob y su suegro Labán sellaron su pacto en Mizpa por medio de comer sobre una pila de rocas, perdón. Yo dije comiendo pila de rocas, no. Comieron sobre una pila de rocas que serviría de memorial visible para figuras o futuras generaciones. Estoy leyendo mal, ¿qué es lo que está pasando? Miren, Jacob y su suegro hicieron pacto, hicieron una mesa de piedra, hicieron un pacto, comieron allí y esto lo hicieron inclusive hasta para sus futuras generaciones, de generación en generación. Esto lo vemos en Génesis 31, 49, 54. Estamos viendo que los pactos se llevaban a cabo con alimentación. Vimos que se hacían en árboles, vimos que también se hacen mediante una comida. Se llevaban acuerdos, se llevan pactos, inclusive hasta ahora para firmar ciertos contratos, se hace un banquete, se va a un restaurante, se sientan a comer a la mesa, se tiene primero una comida o antes o después del pacto de hacerse socio, se celebra con una comida. Todavía se tiene por costumbre esto. Para la nación hebrea, la comida de pacto más importante fue la celebrada después de que Dios reveló sus mandamientos en el monte Sinaí.
Moisés roció la mitad de la sangre del sacrificio sobre el altar, representando la parte de Dios en el acuerdo, y la mitad de la sangre sobre el pueblo, representando su parte en el acuerdo. Esto lo vemos en Éxodo 24, del 6 al 8. Dice este libro que para los judíos este fue el pacto más importante. Después de recibir los mandamientos, hubo un banquete y se roció la mitad de la sangre. ¿En dónde fue que se roció? La mitad de la sangre se roció sobre el altar, en representación de Dios, y la otra mitad al pueblo. Gloria a Dios. El pueblo selló su parte del acuerdo diciendo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Éxodo 24:3. Después Moisés, Aarón y sus hijos y 70 de los ancianos principales fueron invitados a la cima de la montaña donde, dice las escrituras, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Éxodo 24, 10 y 11. Esta comida selló el trato entre Dios e Israel. En la tradición cristiana, la cena del Señor o la comunión representa la sangre y el cuerpo del Mesías y forma un lazo espiritual entre Cristo y el creyente, sellando nuestra fe y confianza en el nuevo pacto. Por lo tanto, la comunión es la comida de pacto. Todas estas cosas, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento para expiación de los pecados, era sombra de variación, era el anuncio de lo que Cristo iba a hacer de una vez y por todas. Era el anuncio de lo que se iba a concretar en Cristo Jesús. Después de la comida especial con Melquisedec, Abraham volvió a confirmar su pacto. Esto lo vemos en Génesis 15, del 1 al 4. Y presentó los diezmos, o sea, la décima parte de todo a Melquisedec. Eso lo vemos en Génesis 14, del 18 al 20. Este acto fue significativo y es mencionado por Pablo. Dice: y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hebreos 7, 9 y 10. Mire, está hablando de pacto, dice que en Abraham pagó inclusive el diezmo y hizo pacto, inclusive por Leví, desde antes de nacer o desde antes de estar presente. Pero lo interesante aquí es que dice que este escritor dice que esto lo menciona Pablo en Hebreos 7, del 9 al 10. En el último video que yo subí de Carlos, que está en Carlos Santiago, hablando acerca de los Efesios, hacía alusión a esto. Hay personas que entienden que la carta a los hebreos fue escrita por Pablo y hay otros que entienden de que no. ¿Por qué se da esta controversia? Bueno, casi la mayoría o todas las cartas de Pablo empiezan con una saludación de él, una presentación de él y saludando al pueblo. Yo, Pablo, apóstol, ministro, siempre se identificaba al principio. La carta de los hebreos no tiene identificación de quién la escribe, pero entonces se le atribuye a Pablo por el contenido. El contenido es muy parecido, por no decir igual, a como Pablo escribía. Entonces está esta controversia de lo que dicen, no es de Pablo, porque Pablo siempre se presentaba en todas sus cartas, pero otros dicen es de Pablo porque la estructura y el contenido que tiene es muy parecido a como Pablo escribe. Y es un tema que se da entre los que dicen que es de Pablo y los que dicen que no. Este escritor está diciendo que en hebreo Pablo dijo, gloria a Dios, pero estamos hablando de pacto. Abraham llevaba los genes originales de Leví. Leví era el futuro nieto de Abraham, quien nacería muchos años después de que Abraham se encontró con Melquisedec. Los hijos de Leví se convertirían en sacerdotes en el tabernáculo de Moisés y en ambos templos judíos, recibiendo los diezmos, las ofrendas y los sacrificios del pueblo hebreo. Tanto Moisés como Aarón provenían de la tribu de Leví. Esto lo vemos en Éxodo 2:1
y 4:14. Abraham estableció el patrón para que las generaciones futuras presentaran los diezmos, o sea, la décima parte de sus animales, cosecha y finanza al Señor en agradecimiento a sus bendiciones sobre ellos y de manera individual y nacionalmente, hablando acerca del el pacto que era a través de la sangre derramada. Y dice que Abraham, desde antes de nacer Leví, roció y hizo pacto con Dios, roció sangre por todas sus generaciones. Vamos por 18 minutos. Voy a hablar sobre este cuadrito aquí y después terminamos con esta parte, porque no quiero pasarme de 25 minutos. Dice aquí, las bendiciones y condiciones del pacto. Las bendiciones de Dios tienen condicionantes. Hay personas que quieren ser bendecidos, pero no quieren cumplir con la condición que amarra esta bendición. Toda bendición tiene una condicionante. Ahora, ¿qué es de manera gratuita? La salvación. La salvación. ¿Y por qué? Por más que tú y yo hagamos, no vamos a alcanzar el pago de lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es incomparable, eso es inmerecible. Pero toda bendición tiene una condición, una condicionante. Los eruditos señalan que hay varios acuerdos, o sea, pactos, que Dios estableció a lo largo del Antiguo Testamento. Los que siguen son centrales para el pueblo judío, entre otros. Aquí yo le voy a mostrar y le voy a subir un cuadro. Un cuadro, bueno, yo podría dar de manera presente, porque esto yo lo voy a editar. Miren, este cuadro tiene 4 encabezados y los encabezados son el pactante, la promesa, si es condicional o incondicional, y la señal del pacto. 4 encabezados. Vamos a ver los pactos más importantes del pueblo de Israel, los pactos más memorables del pueblo de Israel y lo que ellos llevan más presente entre Dios y ese pueblo. 1. El pacto con Noé. El pactante, Noé. La promesa, la tierra nunca volvería a ser destruida con agua. Condicional o incondicional, esto es incondicional. Esto Dios lo dio de manera incondicional. La señal del pacto, el arco iris que se ve en el cielo. Que los de el LGBTQZ han tomado esos colores tan hermosos del arco iris y uno ahora ni lo puede usar porque si lo usa en un t-shirt, en un calzado, de una vez mm, involucran a uno con esta área de los LGBT, toda esta letra. Oh, gloria a Dios. Pero el arco iris es una señal de pacto de Dios con Noé, de que no iba jamás a destruir la tierra con agua. Nosotros deberíamos de tomar esos colores tan lindos y empezar una campaña de dónde fue que salió eso. Aunque me dicen, no lo he estudiado, que los colores de ellos es diferente del arco iris, pero independientemente, cuando tú usas el arco iris, de una vez te catalogan o te asocian a ellos. Gloria a Dios. El pactante, el pacto con Abraham, la promesa, una nación nueva, una tierra nueva, un pueblo nuevo. Esto era incondicional. La señal del pacto era la circuncisión. Por esto es que es tan importante para los judíos, los judaizantes, y todavía lo practican. La circuncisión es parte del pacto que Dios tuvo con Abraham y esto te hace parte de ese pacto, y por eso al octavo día ellos circuncidan a sus hijos en señal del pacto de Dios con Abraham. Pactante, el pacto con David, promesa, un reinado perdurable en Israel. Condicionar o incondicional, incondicional, la señal del pacto, Jerusalén permanecería. Por esto también, cuando Jesús llega, ellos no lo reciben. ¿Por qué? Porque ellos están esperando que desde el linaje de David iba a venir un rey que lo iba a librar de manera política, no espiritual. Y por eso ellos, el rey que esperaban, según el linaje de David, era un rey con espada, con arma, para librarlo de la opresión de los romanos, no para librarlo del pecado y de la mortandad espiritual. El pactante, el pacto del día de reposo. Promesa, bendición
por guardar el día de reposo. Condicional, incondicional, condicional. Señal del pacto, el día de reposo. Pero este pacto se cumple en Cristo Jesús. Le hace Colosenses capítulo 2, muy interesante, y ahí usted se da cuenta si este pacto terminó, sí o no. El pacto con Israel, bendiciones por guardar perdón, el pactante, el pacto con Israel, la promesa, bendición por guardar los mandamientos, condicional o incondicional, condicional. Señal del pacto, los mandamientos. Hay condición. Las escrituras amarran bendición, tienen bendición en ella, pero es de manera condicional. Usted no quiere usted recibir las bendiciones que dicen las palabras sin querer guardar las escrituras. Hay una condición. Guarda y harás y serás. Guarda y recibirás. Guarda y pasarás contigo. Pero tienes que guardar las escrituras. El pacto, perdón, el pactante, el pacto de la presencia, la promesa, la presencia de Dios yendo delante de Israel y morando con ellos. Condicional o incondicional, condicional. La señal del pacto, el arca del pacto. Las bendiciones, las promesas tienen una condición. Hay algunos que Dios los hizo de manera incondicional. Hay algunos que Dios lo dio de manera incondicional y son aquellas que Dios sabía que independientemente de, el hombre no iba a poder cubrir la parte de él. Por eso Cristo murió en una cruz, por eso Cristo nos salvó, por eso Cristo derramó de su sangre. No que si Cristo no hubiese derramado su sangre, no quedase cordero, no hubiese quedado animal para sacrificio por todos los pecados, por la población, quemando incienso, que presentando sacrificio delante de Dios. Por eso es que Cristo muere en una cruz. Y la salvación es incondicional, y la salvación va más allá, y la salvación no tiene precio, y la salvación es gratuita, y la salvación es por gracia. Lo único que tenemos que guardar los mandamientos y estar bajo los estatutos de Dios. Porque si no te acerca y aprende de cómo puedes ser salvo y vivir una vida como alguien que está salvo, ¿en qué estamos? No estamos en nada. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo acerca de los pactos sellados con la comida. Pero a través de esto también vimos un recuento de los pactos hechos a través de la sangre, de alimento y de comida. Lo vamos a dejar hasta ahí porque van 25 minutos y es bien cansón usted durar 30, 40 minutos escuchándome a mí. Déjame poner esto, enmarcarlo por aquí, que por aquí fue que nos quedamos. Y en nuestra próxima lectura continuamos con 3 puntos muy importantes. Dice aquí, todos los pactos tienen 3 características importantes. Uno, acuerdos entre ambas partes. Dos, condiciones entre ambas partes. Y tres, promesas entre ambas partes. Para terminar con lo que es el capítulo número 2 y luego entrar al capítulo 3. Pero lo vamos a dejar ahí, como les dije. No quiero que usted se canse. Esto lo estamos haciendo para fomentar la lectura, para fomentar que usted compre este libro y podamos leerlo juntos. Usted puede dejar su comentario por ahí debajo. Usted puede dar su aporte. Estoy buscando a alguien, vivo aquí en Higüey, que quiera sentarse conmigo una tarde a leer una de estas viñetas que leo, una de estas sesiones, y compartir, dialogar y compartir ideas acerca de lo que se lea para así hacer un contenido un poquito más dinámico, porque sé que solo yo aquí leyendo es un poquito cansón para usted, pero quiero fomentar la lectura, quiero fomentar de que estudiemos las escrituras y creo que este libro está arrojando luz y es bien interesante. No de manera obsesionada, siempre digo esto, pero sí está siendo bien interesante. Lo puede conseguir por eBay o Amazon. Se descifra el código judío de Perry Stone. En el capítulo 3 es un capítulo bien interesante porque allí estaremos hablando sobre el secreto del alfabeto y las palabras hebreas. Hay cosas bien interesantes allí, pero le doy gracias a usted por permanecer hasta este tiempo, por durar todo el video, por compartir, dar like y ser parte de este canal. Recuerde,
Comparta esto. Estamos haciendo contenido no nocivo. No estamos prendiendo una cámara para hacer controversia, para buscar view, para buscar like. No. Mm, Que no se malinterprete esto. Sí, yo quiero que los videos tengan mucho view, tengan mucho like, comentarios y que crezca. Porque no nos vamos a hacer los tontos. Esto puede generar dinero, pero no es una obsesión, no lo estamos buscando de manera desmedida o de manera malsana. No, esto es como Dios quiera, cuando Dios quiera. Y recuerde, contenido no nocivo. Comparta esto, que puede ser de bendición para cada uno de ustedes. Así que nos vemos en un próximo video. Dios le bendiga y Dios le guarde.